Las opiniones acerca de Jesús en este mundo varían. Cuando preguntamos, ¿qué opinas acerca de Jesús? Muchos dicen, es un buen maestro. Jesús fue un buen maestro. Aquellos que no creen en Jesús lo consideran alguien respetable. Quizás lo consideran que habló con sabiduría, así como quizás los griegos hablaban en su momento, que estudiamos a veces nosotros en el bachillerato, Platón, Aristóteles, Sócrates. Lo comparan como un buen maestro, simplemente. Otros pueden pensar que Jesús es respetable porque Él fundó el cristianismo y hay millones de personas en el mundo. Quizás piensan que Jesús está a la altura de los fundadores de otras religiones, como Mahoma, como Buda. Entonces piensan, bueno, Él es respetable porque fundó una religión. Y quizás algunos piensen que Jesús fue un mártir, simplemente que murió por una causa, una buena causa. Es digno de admiración por morir, como se admiran a los héroes nacionales en los países que mueren por algo noble. Sin embargo, el mal entendimiento de aquellos que afirman eso acerca de Jesús no proviene de falta de conocimiento. No, opinar así de Jesús no es porque les falte evidencia, no, es por sus corazones. Ellos opinan eso de Jesús no porque les falte información, sino porque la actitud de sus corazones es lo que impide que comprendan quién es Jesús. Y este es precisamente mi mensaje en esta mañana. Entender quién es Jesús es experimentar su amor y compasión expresado en la cruz. Entender quién es Jesús no es saber simplemente algo intelectual acerca de Él, sino experimentar profundamente el amor y la compasión que fue expresada por Él en la cruz del Calvario. Y para llegar a ese propósito, ese argumento, quisiera que vamos a ver tres puntos y ya vamos a hablar un poco acerca del texto. Parece que los textos son diferentes, ¿no? Ustedes ven tres pasajes o tres relatos diferentes, pero todos tienen una cohesión, todos están unidos, esos pasajes. En primer lugar, de los versículos 1 al 13, veremos la actitud de los que no quieren entender quién es Jesús. En primer lugar, los que no quieren entender. Luego vamos a ver de los versículos 14 al 21, los que todavía no entienden, pero van a entender. Y al final, de los versículos 24 al 26, veremos cómo es que entienden quién es Jesús. ¿Cómo se entiende quién es Jesús? Bien, vemos allí, en primer lugar, los que no quieren entender quién es Jesús. Ahora, para poder darle unidad a este pasaje un poco largo, debemos comprender que es un pasaje de transición. Entonces estamos pasando, Marcos está relatando esto para unir lo que había antes y lo que viene después en el Evangelio de Marcos. Es importante que antes de la revelación que sigue, nadie entiende quién es Jesús. Nadie tiene claridad quién es Jesús. Él mismo les hace la pregunta, ¿ustedes no entienden? Pero después, el tránsito posterior a este texto, vamos a ver que hay una forma de entender, y la única manera es entender la cruz. Los discípulos tienen que entender, de allí en adelante, después de este pasaje, todos van a entender y necesitan ver la cruz para entender quién es Jesús. La revelación del Hijo de Dios va a darse ya de manera clara en su camino a la cruz. Entonces este pasaje une lo anterior, los que no entienden, y la manera de entender por medio de la cruz.
Y en la próxima semana vamos a ver eso con más claridad. Entonces es un pasaje que une todo eso. Y los que no quieren entender han sido testigos de la gloria de Cristo. Los fariseos. Vemos allí como el Señor está mostrando compasión a una multitud. El pasaje nos dice que son al menos 4,000 personas. Generalmente en esos datos numéricos no se cuentan ni las mujeres ni los niños. O sea que tenemos allí aproximadamente 12,000 personas. Y notemos allí que hay un pasaje donde el Señor alimenta 5,000, pero este pasaje es particular. Solo está en Mateo y en Marcos. Y hay unas diferencias allí muy importantes. En primer lugar, el lugar, o más bien el área donde está esta multitud, ya no es una área judía, sino que está en un área gentil. Entonces, estos 4,000 son personas que están alrededor del área de Decápolis. Es un área gentil. Dice el versículo 31 del capítulo 7, volviendo a Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Entonces tenemos una multitud, ya no es el pueblo de Dios, sino que hay diferente pueblo. Hay gente allí de todo lugar. Hay gente quizás de Tiro, de Sidón, que ha venido con él, y le están siguiendo por 3 días, sin comer. 3 días. Hay una diferencia con lo que pasó en el relato anterior de los 5,000, porque ellos comieron y se fueron. Ellos estuvieron solamente detrás de los milagros. Pero aquí esta multitud ha estado escuchando a Jesús por 3 días. Por lo tanto, es una multitud interesada, ¿sí? Dice el Señor en el versículo 2, tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. O sea, el Señor Jesucristo está mostrando que Él tiene compasión. O sea, Él está mostrando una compasión unilateral. La compasión viene de Él. Nadie le ha dicho, ellos tienen hambre. Él sabe que tienen hambre. Él sabe que hay niños. Él sabe que hay gente necesitada allí, que quizás si Él no les da de comer, van a seguir con Él otro día más. Pero el Señor está mostrando que Jesús, Él dice, Él no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él vino a mostrar compasión porque está mostrando que Dios está interesado en el ser humano, está interesado en la necesidad del ser humano. Está mostrando que el Hijo de Dios es muy compasivo. Por eso, entonces, Él recibe esta... Dice, si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. En otras palabras, el Señor está demostrando que sin Él van a desmayar, que lo necesitan a Él. Sin Cristo van a desfallecer. Literalmente se van a desmayar del hambre. Están tan débiles que si yo no intervengo, se van a desfallecer. Y por eso Él actúa en favor de esta multitud. Y por eso pide a los discípulos, ellos todavía no entienden cómo pueden dar de comer a esta multitud. Sin embargo, el versículo 8 nos dice que todos comieron y se saciaron y recogieron, y aquí es donde la palabra de Dios, los detalles son importantes. No pasen por alto las palabras. Dice en el versículo 8, todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que les sobró de los pedazos 7 canastas. Y si ustedes notan, en la multiplicación a los 5,000 de esos panes y peces, sobraron 12 cestas. Eran cestas pequeñas, pero aquí sobraron 7 canastas, o sea, son unas canastas más grandes. Generalmente esas canastas de los 7
cabía una persona allí. Es muy abundante lo que sobró. Y eso nos lo dice el texto. Todos comieron y todos se saciaron. Todos recibieron la compasión del Hijo de Dios. Todos fueron atendidos, todos fueron suplidos, porque el Señor está mostrando que Él se interesa por las personas, por la necesidad de las personas. Está mostrando el amor, la compasión, pero ahora sí aparece allí en escena. En el versículo 11 dice: entonces salieron los fariseos, el Señor salió de allí, fue a la región de Dalmanuta, quizás es al otro lado del lago de Galilea. Es un lugar que nadie sabe dónde está. Los arqueólogos están excavando, pero es un lugar allí, cerca del mar de Galilea, Dalmanuta. Pero ahí aparecen sus contradictores en escena. Y la actitud de estos hombres es totalmente incomprensible. Salieron los fariseos a discutir con él, es decir, no están buscándolo para escucharlo, sino para controvertirlo. Lo están buscando porque quieren hacerlo morir. Lo están buscando para confrontarlo. Y por eso dice el versículo 11, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Buscando una señal del cielo. Esto quiere decir que estos hombres, a pesar de haber escuchado la gloria de Cristo, la compasión del Hijo de Dios, ellos quieren una señal más. ¿Cuánto trigo se requiere para alimentar 12,000 personas? ¿Han pensado en eso? ¿Cuántas toneladas? Han aparecido de la nada, pero ellos quieren otra señal. En realidad, ellos jamás creerían ni entenderían, porque ellos no quieren entender quién es Jesús. Cuando hablan de una señal del cielo, quizás querían, no sé, juegos pirotécnicos o algo así. Querían que Él apareciera, no sé, en un caballo y entrara donde estaban los romanos y sacarlos con un ejército celestial, algo así. Es lo que ellos están pidiendo. Sin embargo, la actitud de los fariseos que no quieren creer se resume en esta frase: ellos quieren ponerle las reglas a Dios para creer en Él. Ellos quieren que Jesús caiga en su juego haciendo lo que ellos quieren que haga, exigiendo que Dios se acople a su manera de pensar, a sus exigencias. Están exigiendo que el Hijo de Dios haga lo que ellos quieren que haga para creer en Él. Pero jamás creerán. Los que no quieren creer jamás van a creer. Así vean un muerto resucitado, no van a creer. Ellos van a creer lo que quieren creer. Y por eso el Señor Jesucristo suspira profundamente. Esto quiere decir que el Señor está airado. El Señor está mirando a estos hombres con juicio. No es agradable para Él escucharles a Él. Danos otra señal y te creeremos, porque Él sabe que jamás van a creer. Él suspira profundamente. Imagínense el suspiro de Dios mismo, exhalando. Ya no los quiere ver más. Él sabe lo que persiguen estos hombres. Él sabe que ellos jamás creerán, y en su espíritu Él les dice: ¿por qué piden señal esta generación? En verdad les digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos se embarcó. O sea, es rápido. Él los deja ahí,
porque todo aquel que se niega a creer en Jesús será desechado. Todo aquel que pida algo más que la resurrección de Jesucristo para creer en Él será desechado, será objeto del juicio de Dios. Todo aquel que trate de imponerle reglas a Dios para creer en Él será desechado. Si me haces este milagrito, creeré en ti. Si me sanas a fulano, creeré en ti. Si me das éxito en esto, creeré en ti. Si haces las cosas como yo quiero, creeré en ti. Todas esas expresiones finalmente reflejan la dureza del corazón. Porque ese grupo jamás creerá en Jesús. Ellos no quieren creer y nada los hará creer. Pero hay esperanza. Viene el segundo grupo. Los que todavía no entienden. Todavía no entienden significa que hay esperanza para creer, para entender. Entonces tenemos a los que no quieren creer, que son desechados, y ahora vienen los que todavía no entienden. Los discípulos, dice el versículo 14, es el segundo punto, se habían olvidado de tomar pan, y es interesante porque Marcos dice que solo había un pan en la barca. Deliberadamente Marcos, ahora entendamos lo que está sucediendo aquí en el relato de este evangelio. Marcos ha seleccionado el material para tener un argumento de transición. Es decir, este pasaje está conectado a lo anterior. Está conectado también a la multiplicación de los 5,000. Cuando Él dio de comer a los 5,000, cuando Él dio de comer a los 4,000. Todo está unido. Y por eso el Señor el Señor les pregunta, ¿cómo así? ¿Ustedes no entienden aún? ¿Qué es lo que está pasando? Están preocupados porque solo tienen un pan. Y el Señor les dice, versículo 15, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, pero ellos discutían entre sí que no tenían panes. La levadura es esa sustancia que usan los panaderos, es poquita, es una dosis pequeña, pero contamina, en términos buenos, toda la masa. Generalmente cuando escuchamos levadura es en términos negativos. La levadura de los fariseos era su falsa enseñanza, sus mentiras, su corazón duro, su hipocresía. El Señor está diciendo, tengan cuidado porque los fariseos y aún la levadura de Herodes, es decir, puede contaminar. ¿Cuál era la levadura de Herodes? Su inmoralidad. Recordemos que él mató a Juan el Bautista porque le dijo que tenía la mujer de su padre. El Señor les está advirtiendo, cuídense de no contaminarse con falsas enseñanzas. Cuídense de que su corazón no se endurezca. Cuídense de concentrarse únicamente en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Cuídense de no trascender a las cosas espirituales. Cuídense de esa levadura. La levadura de este tiempo también es peligrosa. Cuídense de todo aquel que les robe la fe, que les arrebate su fe. Cuídense de todo aquel que los encamine, que los arrincone a pensar como piensa este mundo. Apartado de Dios, apartado de su Creador, apartado del Hijo de Dios. Cuídense de todos aquellos que dulcemente pueden contaminar su corazón. Y por eso el Señor se da cuenta que ellos solamente su mente está en las cosas físicas.
Solo les preocupa su estómago. Y precisamente no entender, el Señor les dice varias preguntas, porque discuten que no tienen pan, no comprenden, ni entienden, tienen el corazón endurecido, tienen ojos y no ven, tienen los oídos para no oír. Ahora, entender en este contexto, entender no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con el corazón. Entender, no entender, tiene que ver con la desconfianza en Cristo. Él ha multiplicado tanto que ha sobrado mucho. Y por eso les hace las preguntas. ¿No recuerdan? Cuando partí los 5 panes, ¿cuántas cestas llenas recogieron? ¿Cuántas acaban de recoger hace poco? Canastas, 7. ¿No entienden? En otras palabras, el Señor les está diciendo, ¿no entienden que yo soy el autor que puedo responder por ustedes? ¿Que yo soy el proveedor de ustedes? ¿Que yo soy el pan de vida? Que ustedes dicen que tienen un solo pan, pero en realidad tenían un solo pan, el pan de vida suficiente, que es Cristo. ¿No entienden que pueden ser saciados? ¿Que ustedes están ante el Hijo de Dios? ¿No entienden que yo soy el proveedor, que pueden tener confianza en mí? No oír y no ver en este contexto no es simplemente ver la luz. Es un corazón endurecido. Es no recibir la luz de Cristo. Ahora, es probable que estemos en el proceso. Todavía no entendemos, todavía no comprendemos. Leemos nuestras Biblias, nos emocionamos con nuestras Biblias, escuchamos el Evangelio una y otra vez, escuchamos que hay un Creador, escuchamos de Cristo. Pero es probable que muchos de ustedes aún no tengan explicación de por qué están sufriendo si Cristo está de su lado. Probablemente no entienden por qué a los pecadores les va mejor que a ustedes. No entienden por qué hay éxito en un mundo pecador. No entienden por qué, como dice Asaf en el Salmo 73, los impíos son más robustos y nosotros somos más frágiles. Quizás no entiendes todavía que el éxito profesional no va a saciar tu alma. Quizás no entiendes que el dinero no puede saciar el hambre de tu corazón. Quizás no entiendes por qué hay que renunciar a todo por Él. No entiendes por qué derramas lágrimas aún de soledad si Cristo está de tu lado. No entiendes. Pero hay esperanza. Porque precisamente, ¿cómo entienden aquellos que entienden? Y ahí viene el milagro que vemos a partir del versículo 22. Entonces ya están viendo la cohesión del texto. Tenemos a los que no quieren entender, serán ¿qué? Desechados. Los que todavía no entienden, es muy importante esa expresión, todavía. En el idioma original dice, aún no, pero van a entender. ¿Sí? Hay esperanza para ellos. Y entonces, a partir del versículo 22, vienen ahora sí el cómo van a entender. ¿Cómo? Llegan a Betsaida, le traen a un ciego y simplemente le dicen, si tú lo tocas,
este hombre va a recibir la vista. Pero el Señor se toma un tiempo, Él saca a este hombre aparte, Él quiere que entienda que Jesucristo es la luz que Él va a recibir, viene de Él. Así como hizo con el hombre que no podía hablar bien, que untó saliva en su lengua. ¿No practiquen esto en casa? Él se dirige a este hombre, lo saca aparte para entender que es una relación personal. Y luego, algo que solo aparece en este texto, que parece un milagro gradual. El Señor podía ver, Él sanaba en la distancia. ¿Recuerdan? A la hija de esta mujer que le pidió que su hija estaba en casa endemoniada, Él simplemente dijo, no, ya ella a la distancia podía sanar. Pero Él aquí hace algo. Le pregunta primero, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. ¿Será que el Hijo de Dios falló? No. El relato quiere mostrarnos la actitud simbólicamente de los discípulos. No entienden. Veo como árboles que se mueven. Estoy en el proceso de entender. Pero más adelante dice, entonces Jesús puso otra vez sus manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. En otras palabras, para poder entender quién es Jesucristo, necesitamos ser tocados por Él y abiertos nuestros ojos y nuestro corazón. No simplemente tener un conocimiento intelectual. Necesitamos la mano de Dios en nuestro corazón para entender la magnitud del Hijo de Dios. Necesitamos la luz de Cristo. Si Él no abre los ojos a los ciegos, jamás verán con claridad. Quizás estás orando por personas que no conocen a Cristo, que tú les explicas, como decimos coloquialmente, con plastilina, pero ellos se niegan a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es la fuente de su satisfacción. Siguen arañando la basura de este mundo. Tú les explicas, tú les animas, tú les muestras los textos, pero ellos siguen ciegos. Tú les animas a que en Jesucristo pueden ser satisfechos sus corazones, sus almas, que el deseo de su ser está satisfecho en Cristo. ¿Quieres compartir el gozo de la salvación? ¿Quieres compartir la libertad del pecado? ¿Quieres compartir del amor que has recibido en Cristo? Pero ellos están ciegos. Pero que si quizás ven árboles, hay esperanza. Ven de a poco, hay esperanza. Hermanos, amigos, sean pacientes para ver a Cristo. Quizás no entiendan todo acerca del Evangelio. Quizás ni siquiera entiendan cómo se conectan estos tres pasajes. ¿Cómo fue eso ahí? Pero tranquilos, tengan paciencia, que Jesucristo abrirá sus ojos, porque Él es la luz del mundo. ¿Cuándo nos abre los ojos el Señor? Cuando nos dirige a la cruz, cuando nos dirige al madero de la cruz. Como vamos a ver, Pedro responde bien la pregunta del Señor. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dices tú? Él dice, tú eres el Cristo. Pero él todavía no entiende que el Cristo debe ir a la cruz.
Hasta que veamos la cruz, no podremos entender quién es Jesucristo. Espero que no haya entre nosotros ninguno que se niegue a entender. Y si es así, arrepiéntete y confía en Cristo para que no seas desechado por Él. Pero si todavía estás en el camino y estás entendiendo cada vez más la gloria de Cristo, tus preguntas son válidas. Tu incertidumbre es válida. Tus cuestionamientos son válidos. Confía en Cristo. Él dará luz a todos los que ansían conocerle. Él ha revelado su perdón por medio de su sacrificio sustitutorio en la cruz. Y ha mostrado que no habrá más señales para esta generación ni para las generaciones venideras que la resurrección. Jesucristo resucitó y es la máxima y la última señal que tendrá este mundo para creer en Él. Todo aquel que cree en Él no vendrá a muerte, sino que será reconciliado con el Padre, con su Creador, cuando vea la luz del mundo, Cristo Jesús. Y será perdonado y será reconciliado para siempre. Y verá, como cantábamos, para siempre ver su rostro. Ese será nuestro consuelo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que en ocasiones quizás para nosotros es difícil articular el mensaje, pero sabemos que tú nos concedes la gracia de tu Espíritu para ser iluminados, para comprender que un día el Hijo de Dios fue traspasado en el madero hace 2000 años. Ayúdanos a ver a Cristo crucificado para experimentar la compasión y para que no nos unamos a aquellos que miran a Cristo como uno más de este mundo, sino como el verdadero Redentor, el Mesías, el Cristo, que en sacrificio nos ha reconciliado y ha satisfecho nuestras almas hambrientas con su gloria. Gracias por tu palabra. Permite que tu palabra siga siendo asimilada y que produzca una transformación en nuestros corazones y en nuestras vidas, en acciones que glorifiquen tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.